de la sesión de hoy es que podamos definir claramente los conceptos de voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para tal fin nos vamos a valer de una analogía con un circuito hidráulico. Entonces tenemos esta imagen en el cual nos muestra un tanque. Podría ser simplemente la tubería de la casa, no hay problema. Tenemos una llave y tenemos una manguera. Entonces observen, muchachos, que al abrir la llave, el agua va a fluir a través de la manguera. Si yo cierro, ¿cierto? Si yo cierro la llave, pues el agua queda dentro del tanque o queda dentro de la tubería. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí, instructor. Bueno, muy bien. Entonces, si usted abre esa llavecita y mantiene esta manguera, simplemente va a fluir el agua a través de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los carros que utilizan las fuerzas militares, que también tienen un tanquecito y también tienen un chorrito de agua. ¿Qué pasa con ese chorrito de agua? ¿Es ¿Qué mayor o toca? menor del de esta gráfica? ¿Qué pasa? Dependiendo si usted abre mucho las llaves, puede caer poquito, o si abre mucho, cae bastante agua. Pero que estamos pasando de esta situación que tenemos allí en el caso, por ejemplo, de una tanqueta que utilizan las fuerzas militares. ¿Qué pasa con el chorro del agua? Sale con más fuerza. Sale con más fuerza. Cambiemos esa palabra fuerza por otra. Sale con más qué. Corriente. Potencia. En términos de agua, sale con más qué. Rapidez. Más A ver, presión. muchachos, con más presión, exactamente. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, el señor simplemente si le apunta este chorro de agua a una persona, pues la va a mojar. Pero en el caso de las tanquetas, cuando apuntan ese chorro de agua que tiene mayor presión, ¿qué pasa a la persona? La tumba. La tumba. La mueve. ¿Sigue, es agua o es otro fluido? Es la misma agua, con mayor Es presión. el misma agua. ¿Qué cambió? Cambió la presión. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer ya la analogía eléctrica con los conceptos que tenemos allí. Entonces, la capacidad del tanque o la presión del agua, como queramos verlo, lo vamos a llamar voltaje. Voltaje. El flujo del agua a través de la manguera, el flujo del agua a través de la manguera, la vamos a llamar intensidad de corriente eléctrica o simplemente corriente eléctrica. Y la oposición, o sea, el diámetro de la manguera en este ejemplo, la oposición al paso del flujo, se va a llamar la resistencia. Vamos a mirar aquí otra imagen. Quitemos esta. Quiero quitar. Tenemos esta acá. Entonces, esta es una representación muy gráfica de la ley de Ohm. Observemos allí cuáles personajes se involucran allí. Observen ustedes que tenemos tres muñecos. Uno es que está empujando, ¿cierto? Uno es el que está allí intentando pasar y otro es el que evita pasar allí. En estos muñecos, de acuerdo a los nombres que tiene allí, ¿cuál sería resistencia eléctrica? El de arriba. Es arriba. El de arriba, Ohmios. ¿cierto? Eso, exactamente. El que está con los ohm o ohmios, ¿quién sería voltaje o tensión? El que le está empujando. El que está empujando. Y el que está ahí apachurrado tratando de pasar es la corriente eléctrica. La o intensidad, ¿no? Correcto. La intensidad o corriente eléctrica. Entonces,
la ley de Ohm, ¿qué es lo que hace? La ley de Ohm realiza una expresión matemática que nos permite relacionar estas tres magnitudes: voltaje, corriente y resistencia. Las tres, muchachos, las vamos a encontrar en todos los circuitos eléctricos, en todos, indiferentemente qué tan complejo sea el circuito. Siempre va a haber voltaje. El voltaje recibe otros nombres, como por ejemplo tensión, diferencia de potencial, también se le llama fuerza electromotriz. La corriente también se le llama intensidad de corriente, y la resistencia es resistencia, esa no tiene otro nombre. ¿En qué magnitudes vamos a medir estos conceptos? El voltaje o tensión se mide en voltios y se denota con la letra V. La corriente se mide en amperios y la vamos a denotar con la letra A. Y la resistencia, se mide en ohmios, en honor al personaje que hizo la ley de Ohm. Lo más importante en esta parte, ahorita que empezamos a ver la aplicación, es que usted no confunda los conceptos. Entonces retomemos. El voltaje es la fuerza que empuja ¿a quién? A los electrones. ¿Quiénes son los electrones? Los que fluyen, y ese movimiento de ellos es la corriente eléctrica. Entonces, corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Y la tensión o voltaje es la fuerza que empuja los electrones.